todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Yoali Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. Esta es la cápsula número 12, donde les vengo a presentar el tema del cuestionario y las entrevistas. Entonces, comenzaré compartiéndoles las diapositivas del tema. La entrevista y el cuestionario no son herramientas, sino son el puente directo entre la teoría y el dato empírico. Su correcta aplicación es la clave para validar para la validez y la confiabilidad. Un cuestionario, cuando está mal diseñado, o una entrevista que sea mal dirigida, pueden destruir un protocolo de investigación que sea bien planeado. Aquí vamos a revisar las características, ventajas y desventajas de cada uno y su estricta relación con los enfoques cuantitativo y cualitativo. Recordaremos la distinción crucial entre la técnica y su instrumento y profundizaremos en el cuestionario, que es el instrumento cuantitativo por excelencia, haciendo énfasis en las escalas de respuesta. Y luego abordaremos la entrevista, su flexibilidad y la importancia de la guía de tópicos. Finalmente nos centraremos en el proceso de diseño de ítems y los mecanismos de control de calidad como la validez de contenido y la prueba piloto. Entonces, la técnica versus el instrumento. La técnica es el procedimiento metodológico para obtener información, es el cómo, mientras que el instrumento es el recurso físico o formal que se utiliza para aplicar la técnica y registrar esta información, es decir, es el con qué. ¿Qué reglas tiene? El cuestionario es el principal instrumento de la técnica de la encuesta. La guía de los tópicos es el principal instrumento en la técnica de la entrevista. Entonces, en el lenguaje cotidiano se confunden estos términos, ya que una encuesta es la técnica que implica aplicar un instrumento estandarizado a una muestra representativa, mientras que el cuestionario es ese instrumento. Es vital usar el lenguaje metodológico con precisión. La elección del instrumento depende enteramente del tipo de dato que se necesita obtener. La estandarización para la frecuencia o la narrativa cuando ahí se necesita una profundidad. En el cuestionario, el conjunto estandarizado de preguntas diseñadas para poder medir una o más variables a través de sus indicadores, aplicado de forma idéntica a todos los objetos de la muestra. El propósito es obtener datos estandarizados que permitan la medición, la comparación y el análisis estadístico. ¿Qué tipos de preguntas hay? Pues dominantes son las preguntas cerradas o preguntas de opción múltiple. La principal ventaja de este cuestionario, pues, es su eficacia para recolectar datos de grandes muestras y que de esta forma se pueda llevar a cabo la estandarización, lo que limita que haya sesgos del entrevistador, ya que, por ejemplo, si medimos satisfacción laboral, los 500 encuestados deben de responder a las mismas preguntas formuladas exactamente de la misma manera, por lo que el formato de respuesta debería de permitir una fácil codificación de valores numéricos para posteriormente llevar a cabo el análisis estadístico. Preguntas cerradas o de opción múltiple. Las opciones de respuesta definidas, por ejemplo, de sí o no o de A, B, C, D. Las preguntas abiertas son estas preguntas que permiten al encuestado responder con sus propias palabras. Las de filtro se utilizan para direccionar al encuestado a la siguiente sección relevante, evitando preguntas que no apliquen. La dominancia, el investigador, en investigación cuantitativa, las preguntas cerradas deben ser en su mayoría para facilitar el procesamiento. En la medición nominal u ordinal, la nominal se establece en categorías mutuamente excluyentes, sin orden o sin jerarquías, por ejemplo el género o el estado civil, y los valores son tomados sin etiquetas, mientras que en el ordinal ya se establece una categoría que sí tiene un orden jerárquico, pero sin una distancia matemática uniforme entre ellas. La escala más común para medir variables actitudinales pueden ser las de acuerdo, satisfacción o importancia,
¿Qué estructura tienen? Pues tienen afirmaciones, que son los ítems, a la que se pueden responder en escalas de 5 o de 7. Lo más común o lo clásico, pues es de 5, y aquí se le han asignado valores, donde uno es totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es neutral, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Aunque técnicamente la escala de Likert es ordenal, en la práctica de los investigadores se tratan como de intervalos y tienen 5 o más categorías, asumiendo que la diferencia entre de acuerdo y totalmente de acuerdo es similar a la distancia entre otras categorías. Esto permite calcular medias y desviación estándar, que son esenciales para las pruebas de hipótesis paramétricas. Se recomienda usar un número impar de opciones para poder permitir que haya un punto neutral. En cuanto al diseño de cuestionario, eh, tiene que tener una introducción, es decir, una breve presentación, propósito del estudio, garantía de anonimato y una solicitud de consentimiento informado. Posteriormente van las preguntas, que estas sean fáciles o neutras, iniciar con preguntas que generen confianza y que sean sencillas de responder para quienes se les está aplicando. Las preguntas de núcleo son los ítems que ya miden las variables centrales del estudio, que ya son en escala Likert, los datos demográficos, recolectar edad, ingreso, educación, al final para evitar fatiga o sesgos iniciales. El cuestionario debe diseñarse pensando en la experiencia del sujeto. Un cuestionario desordenado o demasiado largo también puede provocar una fatiga del encuestado, lo que se traduce en respuestas descuidadas o abandono. La garantía del anonimato debe de ser clara en la introducción, especialmente si se van a abordar temas sensibles. El orden lógico debe guiar al sujeto de forma fluida a través del proceso de medición. ¿Cuáles son los errores comunes en los ítems de cuestionario? Que haya preguntas de doble barril o preguntar, por ejemplo, preguntar dos cosas en una sola oración, en una sola pregunta. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con el aumento de impuestos y la reducción de gastos? Ahí son dos preguntas en una. Lo correcto sería reformular esa pregunta pues en dos preguntas diferentes. Preguntas inductoras o sesgadas, donde la redacción ya está sugiriendo por sí misma una respuesta deseada. Por ejemplo, ¿no cree usted que que la excelente política X debería implementarse? ¿O el sí cree usted, el poner un sí o un no, ya están preguntas que ya están induciendo, sugiriendo que haya una respuesta por parte de quien se le está aplicando? Ambigüedad y lenguaje técnico, usar palabras con múltiples significados o jerga que el encuestador no entiende. Una negación doble, usar dos negaciones que pueden confundir el sentido de la respuesta. Por ejemplo, no está en desacuerdo en no hacer el cambio, podría generar confusión y podría generar que entonces las respuestas pues sean al azar, sean poco informativas o que sean respuestas pues descuidadas. En cuanto a la entrevista, es una conversación dirigida e intencional entre el investigador y el sujeto, diseñada para explorar experiencias, significados y contextos profundos. El propósito es obtener datos narrativos ricos en detalles para la comprensión e interpretación del fenómeno. El instrumento clave es la guía de tópicos o una guía de entrevista que sea flexible para el entrevistador. La entrevista es el instrumento primario para el enfoque cualitativo, a diferencia del cuestionario que busca una estandarización que se utiliza más en investigaciones cuantitativas. La entrevista pues busca una mayor profundidad. El instrumento no es un formato rígido, a diferencia del cuantitativo, sino que es una guía de tópicos que asegura que se cubran las áreas temáticas de estudio, es decir, los indicadores, pero que permita el informante desviarse y ofrecer información emergente. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas por estructura que tenemos? Pues está la entrevista estructurada, que son estas preguntas fijas, órdenes inalterables, que es similar a un cuestionario leído y tiene una alta estandarización. La semiestructurada, que es esta guía de tópicos con preguntas claves, pero el orden y la formulación pueden variar para poder profundizar en la respuesta del sujeto, y esta es la más común al momento de realizar investigaciones sociales y pues es la más usada en las investigaciones de tipo cualitativa. Y las entrevistas no estructuradas
Son estas conversaciones abiertas, guiadas por la narrativa del informante, donde el investigador interviene mínimamente para poder enfocar los temas, pero pues no hay como tal una guía de hacia dónde dirigirse. Entonces, el tipo de entrevista se elige en función de los objetivos que se tienen en la investigación. Si el objetivo es validar un modelo teórico con preguntas muy específicas, entonces se estaría optando por una entrevista estructurada. Si el objetivo es explorar un fenómeno complejo y dejar que la experiencia del sujeto lo guíe en el proceso, pues se podría utilizar una entrevista no estructurada, mientras que la entrevista semiestructurada ofrece el mejor balance, garantizando que se cubran con indicadores teóricos esenciales para el estudio, pero también que no se sacrifique la posibilidad de obtener una riqueza narrativa y de esta forma poder descubrir temas emergentes. Instrumento de entrevista. La guía de tópicos. La introducción formal. Una entrevista tiene que tener una presentación por parte del investigador, donde se expliquen los objetivos del estudio, se le garantice que habrá confidencialidad y que haya una solicitud de permiso para grabar, un consentimiento informado. Preguntas disparadoras, preguntas abiertas para iniciar con la conversación y que establecen la confianza. Preguntas hondas, que son estas intervenciones claves para poder profundizar, pero sin que haya una inducción en las respuestas. Y el cierre, que es este resumen de los puntos claves y el agradecimiento. Entonces, esta guía de tópicos no debe de ser leída textualmente al entrevistador. Las preguntas hondas son esta habilidad más importante del entrevistador y son necesarias para evitar que la entrevista se quede en la superficie. El entrevistador o el investigador debe de saber cuándo usar el silencio, la repetición o la aclaración para animar al entrevistado a expandir su respuesta. El registro de la entrevista es el dato primario y este registro puede ser a través de audios o de una transcripción. Entonces, ¿cuál es el rol del entrevistador? Es, el entrevistador es el instrumento más importante en el enfoque cualitativo. Sus habilidades deben de garantizar una neutralidad, es decir, evitar gestos, preguntas o comentarios que juzguen o que induzcan a una respuesta. Tiene que haber primero el uso del rapport, que es establecer esta relación de confianza inicial, de comodidad, que fomente una apertura y una honestidad con el informante. Y una escucha activa, estar atento al lenguaje corporal, tono de voz y temas no previstos para saber exactamente dónde se puede quizá profundizar un poquito más. El éxito de la entrevista depende de las habilidades del entrevistador más que del diseño como tal de la guía. La escucha activa es lo que va a permitir al investigador abandonar el orden de la guía sin narrativa del informante, pero cuando se dirige hacia un hallazgo que sea clave para la investigación. ¿Cuáles son los criterios de calidad? ¿Qué es el juicio de expertos? Esto ya lo comentábamos en la cápsula anterior. El juicio de expertos es esta validación del contenido. Tanto el cuestionario como la guía de tópicos deben de ser validados por el juicio de expertos, ya sea académicos o profesionales del área, para asegurar que haya una validez del contenido. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Pues primero se entrega a los expertos el instrumento, los objetivos y la operacionalización de las variables. Posteriormente, los expertos van a evaluar si los ítems son pertinentes, son suficientes y son claros para poder medir los indicadores. Y se utiliza el índice de acuerdo para depurar o eliminar los ítems que no están cumpliendo con estos criterios de investigación. Los criterios de calidad, que es esta prueba piloto. La prueba piloto es la aplicación del instrumento a una pequeña submuestra de 10 a 30 sujetos con características similares a la muestra final. Y el propósito de la prueba piloto, pues, es la claridad, que se identifiquen preguntas ambiguas, confusas o de doble barril. Duración, medir el tiempo real de aplicación para evitar la fatiga. La confiabilidad. En cuestionarios, calcular los índices de consistencia interna, lo que comentaba en cápsulas anteriores. Esta prueba piloto nos va a permitir que se pasen los resultados de las preguntas a una plataforma, a un software para poder analizar. En el caso de preguntas Likert, pues el alfa de Cronbach. Y la logística es detectar fallas en el registro. Por ejemplo, si el grabador de audio falló o si se va a hacer una entrevista y se va a transcribir, pues en esta prueba piloto se puede ver si pues si el entrevistado es capaz de escribir quizá todo de la forma que se necesita, si le va a dar chance de poder transcribir o buscar nuevas opciones como puede ser el grabador de voz.
Entonces el cuestionario es el instrumento fundamental de la investigación cuantitativa diseñado para garantizar la estandarización y la replicabilidad de la medición. Su fortaleza reside en el uso riguroso de preguntas cerradas y escalas de actitudes, como puede ser la escala Likert, que permite que haya una codificación directa en valores numéricos. Para su eficacia, debe de estructurarse lógicamente, evitando sesgos como doble barril y las preguntas inductoras, mientras que su diseño debe de ser congruente con el nivel de medición de variables, nominal, ordinal, etc. La entrevista, por su parte, es el instrumento primario de la investigación cualitativa, enfocada en la profundidad y la comprensión de la subjetividad. Su instrumento, la guía de tópicos, permite la flexibilidad y la adaptación, siendo una entrevista semiestructurada la más común por balancear el control de los temas con la libertad narrativa del informe. Entonces, independientemente del enfoque, la calidad de los instrumentos se valida a través de dos mecanismos de rigor. Primero, de la validez de contenido, donde se establecen formalmente mediante juicio de expertos, quienes revisan si los temas del cuestionario o los tópicos de la guía son pertinentes y suficientes para medir el constructo teórico definido en la operacionalización. Y en segundo lugar, tenemos la prueba piloto, que es la etapa crítica de preaplicación que permite refinar los ítems, calcular la confiabilidad inicial en cuestionarios y corregir fallas logísticas o de tiempo antes de la recolección formal de datos. Este proceso asegura que la información recolectada sea precisa, sea consistente y sea atribuida a la variable de estudio, garantizando que el dato empírico pueda sustentar las conclusiones teóricas. Así que eso ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 12, donde hablamos acerca de los instrumentos, de los cuestionarios o entrevistas. Y eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.